Hoy invitamos a Mariana Retén. Mariana es periodista de Canal 12, es a su vez también la directora de un programa muy similar al nuestro que se llama Infokey, que tiene, digamos, y digo muy similar por la preocupación, ¿no?, de generar instancias de sensibilización y con una mirada educativa para tratar de trabajar temas de alfabetización mediática en una sociedad que cada vez necesita más conocer sobre sobre las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y cómo eso impacta en la sociedad. Mariana nos va a hablar hoy de este título que ustedes están viendo aquí, Claves de la información en la era de la desinformación, y está bueno que captemos este último concepto, el de desinformación, ¿no? Porque es algo sobre lo que se habla muchísimo, sobre lo que ustedes escuchan hablar constantemente, pero no siempre no siempre tenemos una definición clara sobre qué es la desinformación, cómo funciona y cómo nos afecta, y tampoco, por más que todos nos podemos quejar muchas veces sobre estos fenómenos, no siempre tenemos las herramientas para poder manejarnos al margen de ellos o darnos cuenta cuando estamos siendo víctimas de desinformación. Por lo tanto, Mariana, adelante con tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. Andrés, muchas gracias por la presentación. La primera consulta que te hago antes de que te despidas del todo, Andrés, ¿ustedes ya tuvieron la oportunidad de tener seminario con Ana Laura? Laura Pérez dio una conferencia, no fue interactiva, ella habló sobre la desinformación como herramienta política y social, y bueno, dio un panorama muy teórico y académico del tema. Perfecto, porque es básicamente como muchas veces yo he trabajado con ella, para no repetirme en algunos de esos conceptos y quizás ir en paralelo para sumar más información a eso. Antes que nada, gracias por estar ahí del otro lado. Me hubiera gustado mucho poder trabajar mano a mano, pero bueno, estas condiciones del coronavirus nos lo están impidiendo. Me gusta la interacción y me gusta trabajar mucho en taller porque creo que hay muchas cosas que son muy ricas en esa instancia. Bueno, procuré transformar un poco lo que es esa inercia a este formato virtual, que desde ya les comunico que es mi primera instancia virtual de clase propiamente dicha. Si bien lo he usado mucho para entrevistas, para ponencias, para intercambios, dar una clase por Zoom es la primera vez que lo hago, así que les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia, porque no sé cómo me va a salir, pero bueno, ustedes me lo dirán después. Básicamente lo que me interesa hacer hoy es despertar como un poco, recién decía Andrés, eso, no seamos víctimas, no caigamos en víctimas, es salir del lugar de víctimas en lo que es la navegación por la información en la actualidad y ser mucho más proactivos, porque a veces por la propia inercia de nuestra dinámica, por la propia inercia del consumo de la información que hacemos, terminamos consumiendo sin responsabilidad. Y eso es lo primero que tenemos que, de alguna manera, tomar conciencia, que en nuestra navegación por esta realidad de redes, de internet, de consumo digital, de la información, tenemos que ser responsables para con nosotros y para con la sociedad que integramos en la forma en la que consumimos y distribuimos esa información que consumimos. ¿Por qué? Porque de otra manera terminamos generando o replicando la basura que abunda por todos lados. Y yo tengo una forma de ver la realidad de la información hoy por hoy que tiene mucho que ver con la forma en la que de alguna manera quizás décadas atrás se empezó a pensar en el medio ambiente, en aquello de que había que generar responsabilidad y que cada persona de alguna manera tenía que empezar a cuidar al medio ambiente, a tomar conciencia, a cuidar su piel con lo que tenía que ver con el sol y demás. Bueno, esto es lo mismo, tenemos que tomar conciencia que nosotros no estamos ahí como la nada mismo y recibimos información sin tener un sentido de responsabilidad. Somos responsables de la información en la cual estamos insertos y tenemos que empezar a tomar conciencia de eso. Dejando eso a un lado, vamos al contenido propiamente dicho. Yo le puse a esta clase claves de la información en la era de la desinformación con un motivo muy claro. El origen
de mi interés en lo que tiene que ver con la desinformación, que no le llamo tanto fake news, sino desinformación, y ahora después, si quieren, entramos un poco más en eso, aunque seguramente Ana Laura ya se los habrá planteado también, tiene que ver con que yo lo asumo desde una mirada periodística, porque es lo que he estado haciendo desde hace 25 años, y eso en lo que realmente siento que tengo expertise como para poder aportar. Hay muchas formas de abordar este tema. Yo lo abordo desde la perspectiva periodística y procurando aportar desde esa mirada. ¿Por qué? Porque entiendo que hay mucho que desde el periodismo le podemos llevar a la gente en los más diversos ámbitos para que empiecen a desarrollar ciertas estrategias de consumo de la información que los beneficien en las decisiones que luego van a tomar habitualmente y que son tan importantes para las decisiones en la cortita de su vida cotidiana, como para las decisiones en las que tienen que ver con la elección de un presidente, la elección de cómo colocar sus finanzas y elecciones de mediano y gran rango en su vida. Por eso, claves de la información tiene que ver con, vamos a pensar de dónde viene la información, vamos a pensar cuál es el origen y cuál es el objetivo final de la información a la que podemos estar expuestos. Si estuviéramos en clase, lo primero que les preguntaría es si se informan habitualmente y cómo lo hacen. Como en esta instancia es un poco difícil que lo hagamos y lo vamos a dejar quizás para las preguntas final, voy a asumir que hay de todo un poco. Lo importante es que cuando nosotros querramos ir a buscar información, vayamos a las fuentes que sean fidedignas, pero como eso no necesariamente se da así y en la vorágine actual la gente suele recurrir a muchos lugares, bueno, vamos al origen de dónde vienen las cosas. Y acá vamos a pasar a la siguiente. Solamente para que tengan una idea, hasta hace algún tiempo no existía internet, no existían los emails, no existían las películas que uno podía bajar por internet, bueno, no existía Twitter, no existía Instagram, no existía nada de eso. Cuando yo empecé a trabajar en periodismo, recién internet estaba empezando a aparecer como herramienta, recién los emails eran algo nuevito y que empezaba a aparecer, y en los últimos 20 y pico de años eso es la media. Y esto ha llevado a que hoy por hoy, como vemos en esos números, en Internet haya más de 2.000 millones de sitios web, se suban más de 100.000 fotos a Instagram por minuto, sean 500.000 los tweets que se suben por minuto y 4 millones de videos por minuto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la cantidad de información que hoy por hoy tenemos acceso es prácticamente infinita, y así de grande como es ese mar en el que podemos navegar, bueno, así de grande es la interrogante que tenemos del origen de esa información, porque yo les decía antes, la forma de consumir información era prácticamente unidireccional, o sea, se recurría o a radios, o a televisión, o a revistas, o a películas que las veíamos exclusivamente en el cine o en un video, era como mucho más centralizada la forma de consumo, y eso hacía que aquellas ciertas personas, que en inglés se llaman los gatekeepers, los periodistas, fueran los que de alguna manera traducían todo eso que andaba por ahí en un producto final contextualizado que tuviera determinados elementos antes de que se replicara por esos medios. Esta situación que tenemos actualmente es fabulosa, o sea, poder tener acceso ilimitado a diferentes tipos de información de distintas partes del mundo es una situación ideal. El problema es que eso exige un esfuerzo mayor en saber por dónde ir, dónde consumir, y hacerlo, como les decía antes, con cierta responsabilidad, porque si no hacemos eso, en definitiva terminamos perdidos en ese mar de información sin tener la capacidad de distinguir qué es lo que vale y qué es lo que no, porque todos podemos tener voz, y eso es muy bueno hoy por hoy. El problema es que no todas las voces valen lo mismo, y en especial cuando se trata de temas complicados. En este último año, con el tema de la pandemia, lo hemos podido ver de manera exacerbada. ¿Por qué? Porque sobre todo al principio, cuando recién todo esto empezaba a estallar alrededor del mundo, se escucharon los disparates más grandes. Y tengo que decir que hace poco más de un mes descubrí que uno de esos disparates gigantescos los repetía el propio presidente de Argentina, diciendo que si uno seguía determinadas pautas, como tomar bebidas muy calientes, eso podía ayudar a combatir el coronavirus. No quiero ni hablarles de las cosas que ha dicho Maduro o que han dicho otros mandatarios alrededor del mundo, que replican desinformación
absurda, sin ninguna base científica, que ronda por ahí y que uno tiene que tomar con mucha cautela. Entonces vayamos a, bueno, ¿cómo distinguimos la información? Creo que, y acá todavía no estamos entrando en la desinformación, ni en de dónde viene la desinformación, vamos a tener un poco de paciencia para llegar ahí, porque presumo que todo esto lo deben de haber ido desarrollando de manera vasta con Ana, y yo quiero ir por otro lado, quiero ir por las bases. Cuando uno se enfrenta a diferente tipo de información que puede ser muy variada, uno tiene que preguntarse primero que nada cuál es el objetivo con el cual se construyó ese mensaje que estamos consumiendo o estamos a punto de consumir. Porque los objetivos son muy diferentes. Entonces, si uno no tiene claro para qué está eso ahí adelante y simplemente reacciona de manera visceral o emocional y lo da por bueno, lo da por válido así como viene, bueno, una vez más, ahí tenemos una cuota de responsabilidad en eso. Y a veces podemos ser más o menos conscientes, por eso lo bueno es reflexionar esto a priori, para que después cuando nos toque tengamos, si se quiere, ese acto reflejo, ese hábito desarrollado, esa herramienta que podemos ir utilizando cada vez que nos enfrentemos a situaciones de esa naturaleza. Y acá vamos de vuelta a las bases. Esto de lo que les voy a hablar no tiene nada de nuevo, ¿tá? Porque los objetivos con los cuales se informa, los objetivos con los cuales se crean los mensajes, a lo largo del tiempo han ido evolucionando y ha ido evolucionando la tecnología que permite su distribución. Pero el objetivo final básicamente sigue estando incambiado. Y acá tenemos la forma en la que yo los resumí de manera básica. Vender, persuadir, entretener, provocar, documentar e informar. Y así parecen clarísimos, y ahora después vamos a entrar además en cómo son esos mensajes en particular. El problema es que cuando los vemos como mensaje, como producto final, no son tan claros. Vender, todos sabemos de qué se trata. Básicamente, se quiere lograr que una persona o un conjunto de personas compren un producto, compren un servicio o se adhieran a determinada idea. Eso es más viejo que el mundo, pero las formas se han ido sofisticando cada vez más. Persuadir quiere decir utilizar elementos racionales, veraces, de una determinada línea para persuadir a la otra persona o grupo de personas que se incline a pensar desde ese punto de vista que se está desarrollando. Entretener, todos sabemos lo que es. Entretener pasa desde un partido de fútbol a un documental, pasa por un espectáculo de música, una película, una novela, o sea, entretener es lo más vasto que puedan encontrar. Y también puede ser un programa de televisión donde elementos informativos tengan eje, pero quizás el objetivo no sea la información, sino entretener. Y por eso es importante reflexionar sobre qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos consumiendo. Provocar, bajo el rótulo de provocar, de lo que estamos hablando es de generar en el otro una reacción, como les decía antes, cuasi visceral, una reacción que no pasa por lo racional, que pasa por lo emocional. Y generalmente cuando se apela a esto, se apela a los instintos más bajos. Podemos decir que se puede estar apelando al miedo, se puede estar apelando a la furia, se puede estar apelando a la pena, a la lástima, se está apelando a aquellas cosas que son básicas, que son intrínsecas del ser humano, y lo que se quiere es generar una reacción casi que inmediata sobre ese mensaje que se está elaborando, sin que medie demasiado la razón allí. Y bueno, después está documentar, y documentar a veces puede ser engañoso, porque documentar puede parecerse informar, pero no es lo mismo, porque los documentos per se pueden ser muchos y muy complejos y no necesariamente mostrarlo todo. Documentar abarca una enorme cantidad de cosas. Estamos hablando desde un informe sobre determinada situación financiera, puede ser el registro de una cámara de seguridad en un robo en un determinado lugar, puede ser un registro de entradas de información de tipo de datos que tienen que ver con estadísticas, de datos que pueden tener que ver con épocas diferentes del año y cómo se comportan de manera distinta diferentes variables. O sea, la documentación puede ser muy vasta, pero
exige varias cosas. Primero que nada, un entendimiento, porque muchas veces esa documentación como tal puede ser engañosa para quien no entiende sus códigos, y un contexto, porque por sí sola, el documento por sí solo no necesariamente nos muestra la totalidad de donde se inscribe. Y por último les dejé informar. Informar, en definitiva, lo que busca es contextualizar, o debería buscar es contextualizar, dar los datos verificados de información y llegar al público, llegar a la audiencia con un producto que sintetiza una cantidad de datos verificados, que lo que hace es ayudar a ese público final, a esa audiencia, a tener un mejor entendimiento del entorno donde se encuentra inscrito. Ahora, como les decía antes, es muy sencillo describirlos y mucho más complejo identificarlos, porque en la realidad nos vamos a encontrar con productos muy variados que lo que van a tratar muchas veces es de confundirnos para que creamos que estamos frente a información fidedigna, información de calidad, cuando en realidad frente a lo que estamos es a un mensaje que lo que está procurando es que actuemos de una manera o de otra. Pasemos a lo siguiente. Acá hice un paralelismo, salvo en entretenimiento, porque no hace falta entretenimiento, no varía. Vender es publicidad. Persuadir es opinión. Provocar es propaganda. Documentos son datos. Informar son noticias. Y esto es la forma, es el mensaje que en definitiva a nosotros nos está llegando. Ahora, cuando pensamos en publicidad, hoy por hoy la publicidad no es lo que era, no es un producto solamente con un eslogan que nos dice compre esta determinada bebida. Puede ser un mini documental donde se exponen una serie de datos que dicen, por ejemplo, lo bueno que es dormir, la cantidad de horas que pasamos al año durmiendo, y toda esa información puede estar incluso con rótulos de organizaciones científicas que avalan esos estudios, pero el objetivo final de ese producto que estamos viendo es vendernos colchones. Entonces, lo que no hay que perder de vista es que por más que el formato nos esté dando la pauta de una cosa y esté haciendo uso de determinado tipo de información que está allí, el objetivo con el cual todo eso fue reunido es vendernos un colchón. Si no somos capaces de distinguir eso, que vamos a ser claros, van a tratar de empaquetarlo de tal manera de que nos cueste más, bueno, entonces caemos, si se quiere, víctimas de no darnos mucha cuenta de dónde estamos navegando. El tema con la opinión quizás es más sencillo, porque la opinión, si es bien intencionada, es básicamente una columna, un producto de opinión, un espacio de análisis en un programa, donde claramente lo que se dice es, yo, fulano de tal, tengo esta determinada perspectiva sobre un tema, para la cual la formé en base a este y este dato, y se la presento a usted, y usted me gustaría que piense como yo. Básicamente, ese debería ser el desglose de un producto de opinión, con una posición tomada, con información que sea fidedigna, que lógicamente tiene una línea, tiene una tendencia hacia un lugar, pero que sea claro el mensaje que nos está dando. Cuando hablamos de entretenimiento, ahí sí que vale todo, y como les decía antes, a veces se usan formas que parecen de entretenimiento para vender, pero muchas veces también el entretenimiento se puede parecer al periodismo, y ahí a veces estamos como en un camino difícil, porque a veces hay comunicadores que no son periodistas, pero que la gente los termina identificando de igual manera, y eso pasa mucho, sobre todo en programas argentinos, donde muchas veces la opinión, como viene de tal o de cual persona, parece más un dato, cuando en realidad no lo es. Ahí uno tiene que afinar mucho más la puntería, pero el entretenimiento como tal, si un programa está hecho para hacer pasar el rato, para divertir, o para hacer llorar, o para hacer emocionar a la gente, allí el objetivo no está siendo que nosotros terminemos de consumir ese producto y estemos bien informados sobre un tema. Tenemos que tener eso en cuenta, porque si me ha pasado muchas veces con conocidos que ven un documental que tiene un fin exclusivamente de entretenimiento y creen que saben todo sobre un tema y lo toman como la verdad revelada. Ese tipo de cosas pueden ser muy peligrosas, y una vez más tiene que ver con la responsabilidad y el entendimiento de nuestro consumo. La provocación
la propaganda, ahí entramos en un terreno mucho más peligroso, porque como les decía antes, ahí lo que se busca es generar una reacción específica en la audiencia, una reacción que muchas veces pasa por aspectos que pueden ser nocivos, muchas veces se apela a imágenes que pueden ser sacadas de contexto, pueden ser tergiversadas, pueden ser incluso tomadas de espacios donde sí ocurrieron, pero que pueden ser de otra época, de otras circunstancias, y se apunta a un público, muchas veces con la ayuda de lo que vamos a hablar en un ratito, de todo lo que tiene que ver con la tecnología, el Big Data, que ya tiene como cierta tendencia a reaccionar de determinada manera para generar esa reacción inmediata. Y eso muchas veces se mezcla con cuestiones políticas. Una vez más, hay que tratar de identificar de entrada con qué razón, con qué objetivo, con qué motivo se me está presentando este mensaje. Bueno, después lo mismo con los documentos, con ese tipo de... A veces pasa mucho en la información policial que estamos acostumbrados a que nos muestren lo que muestra una cámara de seguridad de un robo. Las cámaras de seguridad dan datos que pueden ser muy relevantes, pero no podemos perder de vista que nos muestran exclusivamente una perspectiva literal, que puede haber otras donde nos estamos comiendo información, que no nos dan lo que pasó antes, que no nos dan lo que pasó después, que solamente nos dan ese momento dado. A veces puede ser determinante ese momento, otras veces no. Entonces, por eso es tan importante que esa documentación, esos documentos, esos registros, tengan un contexto en el cual son considerados. Y a veces no solamente necesitan un contexto, sino que necesitan verdaderos técnicos, verdaderos intérpretes de la información que estamos viendo. Si estamos hablando de información de tipo financiera, si estamos hablando de información de tipo estadística y demás, muchas veces necesitamos alguien que nos pueda decir si lo que estamos entendiendo, si lo que estamos leyendo realmente va por ahí. Y informar, o las noticias, deberían ser un resumen de esto último. Deberían darle a aquellos documentos que muchas veces se puede acceder, ese contexto, ese análisis, esa interpretación, para que cuando le llegue al usuario final, para cuando le llegue a la persona que está buscando la información, la pueda tener de la mejor manera posible. Ahora, todo esto, como yo les decía, puede ser muy engañoso y puede llevar mucho tiempo en desarrollar esa mirada crítica, pero lo que no hay que perder es el interés por hacerlo, porque en la medida en que nosotros nos descansemos en ese consumo de la información, nos estamos dejando vulnerar y estamos dejando vulnerar las decisiones que tomamos a diario para el consumo de productos, para ir a lugares, para hacer determinadas cosas o hasta para elegir autoridades. Por eso es tan importante tener responsabilidad en ese sentido. Y el origen de la información falsa, que puede ir en casi cualquiera de esas distintas ramas de las que hablábamos, el origen puede ser variado, pero lo que hay que preguntarse en definitiva es por qué existe información falsa, por qué circulan lo que mucha gente ha dado en llamar fake news, que a mí el término no me gusta porque si son fake no son news, pero creo que eso seguramente ya se los habrá dicho Ana Laura también. La información falsa circula por muchos motivos y ha circulado siempre. Esto es histórico porque siempre hay quienes quieren manipular, hay quienes tienen intenciones de llevar agua para su molino, y esto puede pasar por motivos que tienen que ver con la ignorancia muchas veces, que uno toma determinada información como válida sin ir al fondo del meollo, porque va de alguna manera en línea con lo que uno piensa previamente, entonces se encarga de construir un relato basado en algo que es muy llano o algo que directamente es totalmente contrario a la realidad y le va sumando diferentes elementos a eso. A veces pasa exclusivamente por el fanatismo, por ir construyendo una narrativa, ir construyendo un discurso que vaya generando adeptos con un fin común, sin importar en lo más mínimo y en ningún momento
corroborar si lo que se está diciendo, si lo que se está mostrando, si lo que se está haciendo es cierto o no, porque eso pasa a ser completamente secundario, porque lo que prima es la causa final con la que ese fanatismo se está moviendo. Y dentro de estas cosas, además, operan otras dos que usan tanto la ignorancia como el fanatismo para sus intereses, que son tanto la búsqueda del poder como el negocio en sí mismo. Y aquí se encierra lo más peligroso de este momento en el que nos estamos enfrentando en materia de desinformación. Porque si bien esto siempre existió, en un contexto donde la circulación de información, la cabalidad de los datos, la capacidad de recursos como el Big Data para direccionar ciertos mensajes a grupos gigantescos de personas con el objetivo de manipular sus formas de ver o de entender, se hace extremadamente peligrosa. Y esto lo podemos ver en experiencias que van desde China a Rusia, hasta con la propia injerencia que en algún momento se tuvo a través de Cambridge Analytica. Y acá estamos hablando de momentos en los que se juntan las dos cosas, tanto la búsqueda del poder, la búsqueda de que determinada persona salga electa o que determinado interés por llevar adelante una cierta pauta en materia política salga adelante, sin importar ningún tipo de ética mediante para llegar a eso. Y ahí entra el negocio, porque Cambridge Analytica, y no es el único ejemplo, fue una empresa que estaba específicamente montada para llevar adelante ese tipo de objetivos, pasando por arriba todo lo que tuviera que ver con la verdad, la ética, y usando todos estos elementos de Big Data y todos esos pequeños rastros que las personas vamos dejando cada día más en la forma en la que consumimos en redes sociales, y que sirven para hacer esa construcción de microuniversos de cada uno de nosotros, que luego se toman por parte de estos actores para, por un lado, construir empresas multimillonarias que usan ese recurso que nosotros les brindamos para enriquecerse y hacerlo de manera absolutamente falta de moral y de ética, y por el otro lado, para que intereses políticos se muevan en las sombras haciendo uso de ese tipo de empresas. A veces se da en esa inercia entre unos y otros, a veces será directamente desde el poder político, como puede estar ocurriendo hoy por hoy en muchos países, como es el caso de China. Yo no sé qué tanto ampliaron ustedes en materia tecnológica de cuánto se está pudiendo avanzar en esto, pero cuando uno mira los datos de todo el tipo de información que se puede tener por cada persona que existe, es realmente espeluznante. Y por eso desarrollar este sentido de responsabilidad, yo entiendo que es una de las únicas claves que nos queda para ser conscientes de alguna manera tanto de la huella digital que vamos dejando como de las decisiones que tomamos en base a esos pequeños elementos que todos los días consumimos de todas las formas más variadas. No sé si los estoy yendo muy rápido y los estoy mareando a esta altura. Esto de hablar sola sin ida y vuelta por momentos me resulta un poco raro, así que si hablo muy, muy rápido, Andrés, sentite libre No, de capaz que decirme. si querés, capaz que alguno tiene alguna consulta en este momento, que quiere hacer alguna Seguro. pregunta. Yo no tengo ninguna consulta así propiamente dicho, pero sí esto que estamos hablando ahora me hizo acordar algo que vimos en el primer semestre en una materia que era que los medios de comunicación tienen como un efecto narcotizante. Y siento que muchas veces todo lo que el público ve, como que lo traga así como viene y no se sienta a pensar realmente cuál es la finalidad, sea, bueno, persuadir, vender realmente. Entonces, eso me hizo acordar. ¿Alguien más? Eso que tú decís es tal cual, pero es normal, o sea, somos seres humanos, en la mayoría de los casos trabajamos una X cantidad de horas o estudiamos y llega un momento dado que lo que queremos es relajarnos y ver algo que nos entretenga, o queremos ver algo que nos informe, o queremos que... El problema es cuando perdemos de vista qué es exactamente lo que estamos viendo, de dónde viene la información que estamos consumiendo. Cuando todo pasa a valer exactamente lo mismo, cuando hacemos ese cóctel en el cual no tenemos como ese parate y decir, a ver, ¿qué fue lo que vi? ¿De dónde salió?
cuando entramos a repetir datos o a reenviar información que nos llegó porque nos mandó un amigo o un amigo de un amigo, sin tener, pero ni el más mínimo sentido de, a ver, pará, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde venía esto? ¿Será así? Esa duda que es natural o que deberíamos de tenerla naturalmente cuando vemos algo que no termina de cerrar. Y eso, desde la organización que Andrés les contaba que yo coordino, que se llama InfoKey, lo trabajamos mucho tanto con estudiantes de liceo como con adultos mayores. Y con los adultos mayores es más natural que ellos sean confiados por naturaleza cuando consumen esa información que se las manda una amiga o una amiga de una amiga a través de WhatsApp o a través de Facebook y demás, y lo dan por cierto porque estaban acostumbradas a que cierta forma de circulación de la información venía de fuentes fidedignas que podían ser medios de comunicación. Eso ya no es así, eso no ocurre. Y entonces a veces es más difícil que esos códigos calen. Lo que me pasa con los estudiantes de secundaria es que directamente esa hegemonía que en algún momento tuvieron los medios por ser los voceros de la información no existe como paradigma, nunca existió en determinadas generaciones. Y da lo mismo lo que viene por un youtuber, que lo que viene de un portal, que lo que viene de un blog. Entonces todo pasa a valer lo mismo. Y ahí a veces es más complicado cómo lograr distinguir una cosa de la otra. Por eso, primero que nada, yo les quería hablar de esto, de distinguir cuál es el objetivo final con el cual nos están pasando determinada pastilla. O sea, antes de consumirla, a ver, bueno, esto a qué va. Después, si logramos hacer eso, que repito, no es sencillo, después ahí sí, cuando resolvemos que estamos frente a algo que se presenta como información, bueno, si estamos frente a algo que se presenta como información, vayamos a la fuente. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde viene esta información? Y ahí, cuando ya llegamos a eso, es más fácil poder distinguir si la fuente es una fuente fidedigna o no, si nos están pasando un video que es realmente de un determinado momento y no de otro, una foto que realmente ilustra ese momento del que se habla o no, porque eso es algo de lo que estamos viendo todos los días y les está pasando no solamente al ciudadano común y corriente, sino a muchos periodistas deportivos, lo he visto sobre todo, que replican información sin haberle hecho ese chequeo básico y se dan cuenta después que estaba sacada de contexto, que estaba manipulada. Y una vez más, eso puede estar manipulado por pura ignorancia o puede estar manipulado con un fin concreto. El hecho es no caer en eso, porque si caemos en eso, terminamos estando presas de intereses que son ajenos a nosotros y que nos terminan envolviendo en algo que va hacia un camino que no es el que nosotros elegimos. Porque la clave acá está en que podamos tener decisiones que sean informadas y que nos ayuden a tener una mejor calidad de vida, de ciudadanía, de elecciones diarias, de elecciones cotidianas. En la medida en que nosotros nos movemos sin tener conciencia de eso y que nuestras fuentes de información lo que procuran es sacar rédito, sacar partido de alguna manera de nuestras decisiones, terminamos perdiendo libertad. Y de lo que se trata acá es de que no la perdamos, de que ganemos en sentido común, en capacidad de reacción y en responsabilidad de nuestro consumo para que no seamos más vulnerables a eso. Porque hay que pensar que cada vez vamos a ser un poco más vulnerables en la medida en que no es de pensarse que esto se vaya a descomplejizar. Cada vez va a ser más complejo, cada vez va a ser mayor la cantidad de información que haya y cada vez va a haber personas elucubrando cómo sacarle rédito, cómo sacarle partido a eso. De manera que si nosotros no somos reaccionarios y no defendemos nuestros derechos a tomar las mejores decisiones posibles y a recuperar de alguna manera esos datos que estamos dejando por ahí regalados y que otros usan, bueno, si nosotros no tenemos ese sentido de protección de nuestra propia información y de nuestras propias decisiones, difícilmente otros los vayan a tener por nosotros. Mariana, Sí. quería hacer otra consulta que tiene más que ver con tu profesión. Hay generalmente un debate entre los periodistas sobre cuando hay una noticia que es falsa, o hay una información que está descontextualizada o tiene contenido que es falso, es decir, algunos se cuestionan si hay que cuestionarlos directamente y con eso darle más visibilidad, o si por el otro lado hay que omitirlos o ignorarlos para que no tengan más repercusión. ¿Cómo lo ves vos a eso? Eso es un debate muy válido.
no tengo la respuesta correcta cuál es. Yo creo que hay determinadas cosas que más, o sea, que si ya están circulando, más vale ponerlas en el spotlight y dar toda la información. Yo no creo que una vez que esa información ya está circulando y ya generó determinadas reacciones, podamos hacer más mal que el que ya de por sí se está desarrollando. Podrá haber ejemplos que muestren lo contrario, pero creo que en términos generales es mejor hacerlo. Ahora, lo que no podemos hacer o no podemos intentar hacer, porque sería inabarcable con esos números que yo les hablaba al principio, es creer que los procesos de verificación que han sido como la reacción natural que tuvo el periodismo cuando se empezó a enfrentar a esta andanada de desinformación, vamos a poderlo verificar todo. Es inmanejable, porque primero que nada perdemos de hacer lo que el periodismo hace. Nosotros no somos verificadores. La verificación es un elemento más que le puede aportar, pero el periodista no es un verificador. El trabajo de periodismo, y ahora después voy a hablar un poquito sobre eso, es algo bastante más, no voy a decir complejo, pero es algo bastante más amplio y bastante más valioso que la verificación por sí misma. Entonces lo primero que digo es, puede ser, se puede dar, en algunos ámbitos de los medios de comunicación se da y hay espacios para hacer eso, no me opongo. Lo que no creo es que sea un elemento que vaya a cambiar la vorágine de desinformación en la que estamos insertos, que creo que cada vez va a ser mayor. Lo único que puede cambiar eso es, desde mi perspectiva, es una mayor concientización del consumo y de la forma de navegar que tenemos por la información. Y por eso yo apelo a ese entendimiento. Y eso se construye, eso no nace de un día para otro, y eso no es algo que sea solamente una herramienta que uno diga, bueno, te voy a dar la caña de pescar y ahora ya sabes. Eso se construye todos los días. Pero lo más valioso en esto es tener esa capacidad de supervivencia en un medio que en ese sentido, en el sentido de encontrar información de calidad, se puede volver cada vez más hostil si uno no entiende las bases. Las bases son, y acá por algún extraño motivo de PowerPoint me lo hundió allá abajo, que decía consumir información verificada y más abajo en letras bien grandes igual a periodismo. Para mí el antídoto de esto es más periodismo, más y mejor periodismo, porque la única forma de garantizar, porque lógicamente ningún ser humano que tiene ocupaciones a lo largo de su vida se puede poner a verificar y recontraverificar información y a leer 450 fuentes diferentes. Uno debería de poder ir a un lugar y encontrar información de calidad chequeada, y lo puede hacer, eso existe. Lo que pasa es que en la vorágine de información y en la variedad de espacios donde encontrarla, hemos perdido de vista que sigue habiendo gente que dedica muchas horas del día específicamente a hacer esa tarea, y lo hace muy bien. Habrá quienes no, porque aquí no vamos a decir que todo el periodismo es maravilloso, pero la posibilidad de poder elegir dentro de la enorme variedad de fuentes de información que existen y poder elegir a quiénes seguir dentro de esas variadas fuentes de información es lo mejor que tenemos. También lo que ocurre es que estamos en un contexto que hay un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque en este mundo de digitalización, donde las grandes multinacionales prácticamente monopólicas de los medios digitales, como son Facebook, como son Google, como Twitter y demás, han terminado distorsionando lo que eran las formas, las mecánicas de negocio habituales de los medios de comunicación, de circulación y venta de publicidad. En esa pérdida de los modelos de negocios hay una crisis en esos negocios. En una crisis en esos negocios cae la cantidad de ingresos y se tiene que dar toda una reconversión a nivel de los medios de comunicación y en particular de los medios de información, de prensa y demás. Entonces estamos en un círculo vicioso donde hacer valer la información, hacerla valer en términos económicos, monetizarla, a veces cuesta mucho en determinados ámbitos convencer a la gente que la información no nace de los árboles, que tiene que haber gente detrás trabajando los datos, chequeándolos, llegando a determinada documentación, dándonos contexto para que nosotros podamos consumir algo que sea fidedigno. Y si eso no se valora per se, bueno, ahí sí, si no hay una conciencia, que no va a ser del 100% de la población, sería fantástico decirles, no, esto de acá a 10 años, el 100% de la población lo va a tener clarísimo y se va a resolver todo.
Eso no es cierto. No sé qué porcentaje va a ser. Nunca fue un 100% de la población el que buscó información de calidad para consumir. Lo que sí es cierto es que hay cada vez más información y hay cada vez más interés en consumir información, no necesariamente información de calidad. Entonces, desde mi humilde perspectiva como periodista, que ya llevo 20 largos años haciendo esto con mucho compromiso, entiendo que valorar ese trabajo y entender cómo son esos procedimientos es lo que nos puede llevar a tener una mejor navegación en la dinámica actual que tenemos de esta ciudadanía que está un poco perdida en un consumo de información, en un mar de desinformación, donde hay poderes y empresas especialmente destinadas a sacar rédito, a sacar partido de eso, y tienen inversiones recontra multimillonarias para distraernos para el lado que a ellos les interesa. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Sí, yo tenía una consulta, porque entiendo la importancia de verificar y me parece súper útil, pero ¿qué pasa cuando estamos limitados para llegar realmente a la fuente de información? Y me acordé de un caso cuando hablaste del coronavirus. Por ejemplo, en Rusia al principio dijeron que casi no existían casos y no tenemos nosotros formas de decir, no, mira, si están mintiendo o no están mintiendo, porque en realidad esa es la formación oficial. Entonces, ¿de qué forma podemos hacerlo? Bueno, vamos a ir a las bases. Ahí hay varias cosas que conjugan. Cuando vos estás hablando, en ese caso, de sistemas políticos, de sistemas de Estado, donde la información oficial, como vos decís, filtra lo que quiere y lo que no quiere, de manera que no sea accesible al periodismo, y sí, ahí lógicamente se complica. Si vos no tenés un ejercicio del periodismo de manera liberal, ahí se va a complicar totalmente la forma de consumo de información. En general siempre va a haber periodistas que traten de filtrar cierta información de una manera u otra, pero sí, en esos escenarios, ya sea de dictadura o de restricción de las libertades de circulación de información, es mucho más peligroso, y ahí ya no es solamente peligroso porque va a circular la información que específicamente quieran que circule, ahí es peligroso porque si se limita esa libertad, van a estar limitadas muchas otras libertades, o sea que ahí estaríamos en uno de los peores escenarios posibles. Yo lo que les hablo es de un escenario donde no haya libertades limitadas, donde circule todo y en esa circulación podamos elegir aquello que sea de mejor calidad posible. Lógicamente, si estamos en un escenario donde hay restricciones de la libertad, donde hay restricciones del ejercicio de la libertad de prensa, bueno, ahí la complicación que tenemos es mucho mayor. Y con respecto a ese aspecto que tú decías que tiene que ver con lo sanitario, eso también ocurrió en China. Recordemos que en China, si yo no me equivoco, el primer caso, y eso se supo después, de coronavirus fue en noviembre del año pasado. La información no circuló hasta principios de enero a nivel internacional y circulaba de manera muy disfrazada con respecto a lo que fue. Y hasta el día de hoy no sabemos muy bien si la información que se dio es o no es fidedigna, porque a nivel institucional los códigos con los que se maneja China no son los códigos con los que se manejan otros países, y por lo tanto las propias organizaciones internacionales tienen dudas de que esa información que se les ha dado sea fidedigna. Ahí tenemos un problema de origen, ya tenemos un problema, digamos, de las bases políticas desde donde está viniendo esa información. Eso es mucho más complejo de resolver. Si partimos de la base de que estamos en una sociedad donde existe libertad de prensa, donde existen medios y periodistas que pueden hacer ejercicio de eso y pueden dar esa información, es mucho más simple llegar a las fuentes. Es simplemente elegir fuentes, las que sea de nuestro agrado, probablemente pagando una módica suma para poder consumir información de calidad y contrastarla con toda la que queramos. Porque hay una cosa que para mí es muy importante y que no sé si se la llegué a mencionar al principio con el tema del concepto de fake news, que me parece que no es conducente, sobre todo porque muchos políticos se han hecho eco de esa terminología simplemente para usarla cuando hay información que circula sobre ellos o cercana a ellos que no les gusta. Y eso pasa con ejemplos a nivel internacional. Obviamente Trump es el más conocido, pero no es el único. Y pasa aquí todos los días. Ahora en la última campaña por las elecciones departamentales he escuchado a la intendenta electa, que está asumiendo en un rato nada más, la intendenta de Montevideo, hablar de fake news a diestra y siniestra cada vez que una información no le cerraba a ella de la manera en la que
era presentada. Eso es muy nocivo, y es muy nocivo que los políticos lo hagan, porque eso no es fake news. Puede ser una información que no te guste cómo se presentó, puede ser una información que no sea del todo completa, si querés, o que no les haya dado a ellos la posibilidad de presentar otra cuota de datos o lo que quieras, pero eso no es fake news. Ahí empiezan a tejerse cuestiones que son más complejas en el discurso político, que son muy peligrosas, y que por eso una pata muy importante del trabajo de la desinformación es también trabajar con los políticos, trabajar con los hacedores de políticas públicas, para que ellos también tomen conciencia del rol que juegan, para no terminar contribuyendo a este círculo vicioso de repetir hasta el hartazgo cosas que no quieren decir nada, y que en definitiva lo que hacen es confundir a la gente. ¿Y a qué iba con esto? Es que el ejercicio periodístico no está libre de error. Y una cosa es la información incompleta o la información errónea, y otra cosa son las fake news o la desinformación. ¿Por qué quiero aclarar la diferencia? Porque que una información sea errada después de que fue procesada a nivel periodístico, y que no tuvo una intención de desinformar a la gente, sino que simplemente porque o no se procedió de la manera debida, o porque los datos no se pusieron en contexto como debieron, o porque la fuente o las fuentes que filtraron determinada información tenían intereses y eso no se reparó en su momento. Todo ese tipo de consideraciones hacen que esa información no haya sido distribuida con el interés de desinformar o de perjudicar. La diferencia con la desinformación per se, o con las noticias falsas per se, es que están hechas, están armadas con el objetivo de desinformar, con el objetivo de hacer creer o de hacer pasar determinadas cosas por verdad, cuando a sabiendas no lo son. Entonces, para mí es muy importante esa diferencia, porque si no lo que se hace es, de alguna manera, desacreditar a los únicos actores que en este contexto están buscando informar. Que, una vez más, repito, no quiere decir que sean perfectos y que todo lo vayan a hacer al 100%, porque son humanos y existen márgenes de error que pueden darse, pero que sí la intención es llevar el mejor producto posible. Lógicamente, y por eso la importancia de que uno puede elegir cuál es la perspectiva desde la cual quiere informarse, y uno puede elegir qué voces son las que le gustan más o menos, pero dentro de un ámbito de credibilidad. Y la credibilidad pasa por hacer un trabajo periodístico que es bien complejo y que no es simplemente levantar algo que se dijo en un lugar y leerlo tal cual es. Eso no es periodismo. Eso es una cosa que es bien importante tener en cuenta. Y por eso muchas veces, cuando algunos periodistas más ingenuos han caído en eso, muchas veces han caído presa de esa desinformación. Por eso es tan importante pedirle al usuario final, pedirle a la audiencia que busque las fuentes fidedignas, como pedirle a los periodistas que hagan un ejercicio de la profesión cada vez más cuidado y cada vez mejor. Lo que pasa es que a veces se pierde de vista cuáles son los procedimientos de la metodología detrás del trabajo periodístico, que yo creo que son muy importantes cada vez más transparentarlos, para que la gente entienda que cuando uno llega a un resultado final en materia de una investigación, por más chica o grande que sea, lo hace después de seguir una serie de pautas, no simplemente porque se levantó y habló con alguien en la esquina y sale a contarte lo que te dijo. Eso sería simplemente replicar un rumor. Eso no es un trabajo periodístico. Yo tengo una pregunta sobre esto. Decime. No logro entender muy bien entonces la diferencia de que no es desinformación cuando tiene un trabajo periodístico, pero un trabajo periodístico también puede estar influenciado por intereses, como ya hemos visto varias veces. Y con esto me choqueó esto, sinceramente, lo de la intendenta, que si bien, bueno, me acuerdo que ella como que trataba de fake news todo lo que veía, y por más que fueran de periodistas, ¿no cabe la posibilidad de que igualmente sea desinformación por no estar completo? No. Acá la diferencia es una diferencia de intencionalidad, y por eso yo traté de ser clara, pero capaz que no lo fui. Si la intencionalidad con la cual la información se desglosa es de ser fidedigna, acabada, y de presentarte los datos de la mejor manera posible, eso no es desinformación. Eso podrá ser información incompleta, o en el caso de las cosas a las que se refería la intendenta, era información pura y dura. A la intendenta no le gustaba esa información, o no le gustaba el título de esa información, o no le gustaba el momento en el que esa información salió. ¿Me explico? En ese caso concreto, era un tema
de que a la intendenta no le gustaba la información. A todos nos puede pasar que no nos guste determinada información que pueda surgir sobre determinados órdenes de nuestra vida. Eso no la hace falsa. La información falsa, que podría haberse dado en el caso de ella o en el caso de cualquier político, la información falsa es información que a sabiendas se distribuye basándose en datos que se sabe que no son reales. Eso puede ser desde tergiversar información, desde manipular, desde descontextualizar, pero el objetivo final es crear una situación que no existe. Entonces, son cosas bien diferentes. Una cosa es, si lo hubiera, el error o la parcialidad en la información, y otra cosa es un producto final que fue diseñado con el único objetivo de desinformar. Entonces, ahí no, en ese sentido no hay dos lecturas. Ahora, lo que tú decís de que las fuentes pueden tener intencionalidad, eso es tal cual. Y ese es el trabajo diario de un periodista, y esa es la metodología de un periodista, y eso, conforme más años de experiencia se tienen y mejor ejercicio de la profesión se tienen, más clarito lo tenés. Un periodista está todos los días enfrentados a eso, ¿tá? Y dependiendo el área, dependiendo el tema que tenga, tiene que hacer un filtrado de toda la información que recibe, de todas las fuentes con las que habla, para saber qué da y qué no da. ¿Qué proporción de la información a la que un periodista accede a lo largo de un día sobre un determinado dato va a darle a la audiencia? Muy mínima. ¿Por qué? Porque hay un montón de datos que quizás sean ciertos, pero no los puedo terminar de verificar. Porque quizás tiene una fuente que le dio un dato fundamental, que lo tiene ahí casi en la línea y está convencido de que es así, pero que no lo puede dar. O no debería darlo, hay quienes lo dan, porque no tiene la confirmación final. Entonces, ahí la diferencia está en el ejercicio periodístico, ahí la diferencia está en el tono del periodista, ahí la diferencia está en la experiencia del periodista, ahí puede haber millones de diferencias, pero ahí hay una metodología. Y por eso es tan importante para un periodista qué da como qué no da. Ese equilibrio es fundamental. Lo mismo con qué toma y qué no toma, tanto de fuentes de información como de documentos. ¿Por qué? Porque voy a darles el ejemplo más burdo, y esto pasa todos los días, y cuando más ingenuo o más nuevo es un periodista, más común es ver caer en esa trampa. Si yo voy a consultar a un científico, yo estoy haciendo un tema X, vamos a decir que estoy haciendo un tema que es desarrollo de la intelectualidad infantil a través del uso de plataformas digitales. Entonces yo voy a consultar un técnico para ver cómo es el desarrollo del cerebro, de qué manera puede estimularlo el uso temprano de determinadas tecnologías, si hay informes que muestran eso, si no los hay, bla, bla, bla. Y estoy hablando con esa persona y esa persona me dice, sí, no, bueno, esto y esto, pero en realidad yo estoy contra que se le dé una pantalla a los niños, a mí no me parece bien que se le dé una pantalla a los niños y no habría que dársela. Bien, pregunta siguiente es, ¿existen datos que muestren que darle una pantalla, esto es absolutamente ficto lo que estoy diciendo, no lo tomen como real, ¿ok? Que existen datos de que darle una pantalla a los niños desde temprano es malo, le hace daño en el cerebro? No, bueno, no existe nada, todavía no, pero yo, si fuera, no lo haría. Entonces, la diferencia ahí está en qué de la información que me está dando tiene prueba científica y qué de la información que me está dando es su punto de vista sobre un tema que importa o no importa el punto de vista, porque yo lo estoy consultando en base a su sapiencia científica sobre un determinado tema. Y esto que es un ejemplo burdo, que se los diría en este momento y que no tiene ninguna correlación con la realidad, esto pasa todo el tiempo. Uno va a consultar a una persona que su expertise es por un lado y termina hablándole desde una perspectiva que puede ser moral, filosófica, religiosa o del orden que sea, dándonos su punto de vista. Ahora, ese punto de vista que nos está dando, ¿nos importa? La mayoría de las veces no, porque el objeto con el cual fuimos a hablar con esa persona es su sapiencia sobre una determinada línea. Y muchas veces vamos a ver en determinadas coberturas periodísticas que terminan mezclándose perspectivas que no necesariamente aportan en materia de información técnica sobre un tema. Si lo estamos buscando desde otro lado, si lo que queremos es simplemente el punto de vista de cada uno, eso es otra cosa. Pero eso pasa mucho, que a veces se pierde de vista cuál es el objeto final de la información que se está tratando de presentar a la audiencia.
¿Tienen alguna duda? Los veo con caras de cansado. Bueno, no sé si los dejé aplomados ya. Yo vengo con mucha energía, pero se me va a agotar en cualquier momento porque empecé muy temprano y voy a terminar muy tarde. Pero lo que quiero que entiendan es esto. O sea, el trabajo periodístico, como cualquier trabajo de corte profesional, exige formación, tiempo y un chequeo y rechequeo de lo que uno hace. Se puede hacer mejor, se puede hacer peor, hay cosas que conspiran en contra, a veces uno tiene que chequear información en tiempo récord. Uno de los lugares más complicados y donde pueden darse mayores errores quizás, es en la información policial, porque la información policial los periodistas suelen correr atrás de la información con muy poco margen de tiempo, y ese es uno de los espacios donde mayores errores se pueden dar. ¿Esos errores se dan a sabiendas? No, la mayor parte de las veces esos errores se dan o porque se corre atrás de la información o porque se pone demasiado peso sobre determinadas fuentes de la información, creyendo que son las fuentes válidas para hablar, estamos hablando de la policía fundamentalmente, y perdemos de vista otras fuentes que pueden ser muy enriquecedoras en ese sentido. Son vicios, si se quiere, del trabajo, pero que no tienen que ver con una intencionalidad de desinformar o de informar mal, y por eso quiero hacer énfasis una y mil veces. Un mal trabajo periodístico, el peor de los trabajos periodísticos que uno pueda encontrar, no tiene el objeto de desinformar. Si ese trabajo tuvo el objeto de desinformar, no era periodístico. Ese es el tema clave. O sea, el periodista que opera con otra intencionalidad que no sea informar, esa persona no es periodista. Eso es lo primero que uno tiene que tener en claro. Después a uno le podrá gustar más o menos la perspectiva, la forma que se construye, la narrativa, pero el periodista lo que procura es hacer un relato en base a una selección de información y de fuentes que tiene en su trayectoria para construir esa información, que busca, en definitiva, desglosar toda la información que se pueda, llegando a lo más cercano a la verdad que se pueda. Ese es el objetivo final. Si el objetivo final es otro, entonces no estamos frente al periodismo. Nosotros hoy en clase estábamos hablando justo de algunas agencias de noticias que son sponsoreadas por los estados, por ejemplo, Russia Today, Sputnik News o la agencia de noticias Xinhua. Y eso son una amenaza, porque en general tienen mucho dinero, se instalan en los países y después bueno, se instalan como con una versión alternativa de la realidad que no es hegemónica o que intenta mostrarse como una forma distinta de informar. ¿Cómo lidiamos con eso? Hay una sola forma de lidiar con eso, es consumir la mayor cantidad de información de la mayor variedad de fuentes posibles. Yo todos los días trato de consumir, en parte porque es mi trabajo y en parte porque me gusta, información de tantas perspectivas diferentes como pueda. Entiendo que no todo el mundo puede hacerlo o quiere hacerlo o tiene la inclinación para hacerlo, pero si uno tiene esa inclinación, la única manera es tratar de consumir lo más variado posible. Aquello que antes la gente hacía de que compraba varios diarios, bueno, de la misma manera tratar de consultar diferentes fuentes. Y si no tenemos esa capacidad o el tiempo o el interés, por lo menos elegir una o dos medios de información, medios de prensa a diario, en lo posible que no sean solo locales, internacionales, para tener diferentes perspectivas que nos den esa mirada, porque además el consumo de información no es una cosa aislada. Si yo quisiera informarme, si yo vengo de una burbuja y pienso que en un solo día voy a poder informarme y tener una mirada clara de lo que está pasando en mi país o en el resto del mundo en una sola jornada, no entendí nada. O sea, es una construcción diaria, y poder entender desde cómo se construye desde diferentes medios, cómo son los relatos desde las partes que pueden ser desde las páginas editoriales a las páginas de información, hasta los suplementos, las revistas, o sea, poder entender toda esa dialéctica y la forma en la que dialogan de determinada manera todas esas diferentes narrativas, solamente se hace con el tiempo y con ser constitucionario. Si uno no tiene ese interés, es difícil que eso pase. Mariana, sí. Perdón que te interrumpí. No. A mí me pasa algo con eso que dijo Andrés, que era el tema de todas estas empresas, ¿no?, que son financiadas enteramente por los estados, mayoritariamente de carácter autoritario. Lo que pasa, que siento yo, es que tienen cierta credibilidad, porque al venir del Estado
se les otorga credibilidad. Entonces, a mí por lo menos entraría en un debate entre, bueno, no sé si esto es real o no, porque al venir de una figura estatal, no sé, capaz desde una mentalidad uruguaya es más difícil, ¿no? Porque si veo información estatal, creo que la creería con más facilidad que si veo información estatal rusa, por ejemplo, pero me pasa eso, quedo como en un debate ahí. Mira, el problema, o sea, el problema no es que sea o no sea estatal, el problema es que la información es gubernamental, o sea, la información en estos casos es del poder de turno. ¿Eso cómo se soluciona en los países que son democráticos, en los países donde las instituciones son fuertes? Bueno, ahí tenés medios que dependen de alguna manera del Estado, como es el caso de la BBC en Inglaterra, como puede ser el caso de AFP en Francia, pero son medios que funcionan con recursos que provienen de la recaudación del Estado, pero que tienen asegurada mediante determinados formatos administrativos una independencia en el ejercicio profesional. Si eso no se da, si la información viene dictada por el poder de turno siempre tiene intereses, y los intereses que tiene el poder de turno necesariamente, por mejor que sea el poder de turno, así sea no sé, el Dalai Lama, tiene intereses que van a ir a contrapelo de los intereses que tiene la prensa, porque la prensa, bien ejercida, no es relaciones públicas, no es publicidad, es buscar lo que no se está haciendo bien. Aunque estés haciendo todo el resto bien, vas a estar buscando lo que no se está haciendo bien. Vas a tener una cuota de decir, esto lo estás haciendo bien, pero después vas a buscar lo otro. ¿Por qué? Para echar luz, para que se generen cambios, porque es parte del ejercicio de lo que hace la prensa. Entonces, es imposible que vos puedas ser gobierno y que vos puedas estarte mostrando lo que está mal, porque no es coherente con ningún Estado que se precie de tal, que lo que va a querer es darse manija y convencer a sus eventuales votantes, en el caso de que los haya, de que están haciendo todo bien. Entonces, son totalmente antagónicos. No se puede ser gobierno y en este caso prensa al mismo tiempo, porque es casi de ser gobierno y oposición. La prensa no es que sea oposición per se, pero la prensa tiene que dudar de todo lo que le viene dado. No sé si me explico. No, sí, tal cual. Mi hermana es periodista y muchas veces cuando ella está escribiendo alguna nota o algo de eso, siempre se arma como un debate familiar y terminamos hablando de esas cosas porque ella en sus notas termina encontrando pila de cosas que a la luz no salen, entonces nada, está como esa responsabilidad de, bueno, decir estas cosas que, como, no sé, denunciar estas realidades. Además hay una cosa que hay que tener claro, ni siquiera es, o sea, acá, si partimos de la base de, vamos a ser 100% optimistas en esto que voy a plantear, si partimos de la base de que el ejercicio periodístico se da en un marco democrático, con todas las garantías para la prensa y demás, y que la intención de quienes están gobernando es la mejor, que no tendríamos por qué partir de otra base, siempre igual, por mejor intencionado que seas, por mejor que trates de hacer las cosas, te vas a mandar bacanas. No hay forma de que eso no ocurra. O va a haber injusticias, o va a ocurrir algo que es una desgracia, o va a ocurrir algo que nadie se había dado cuenta que se estaban dando determinadas condicionantes que iban a llevar a eso. Bueno, el periodismo tiene que estar ahí para mostrarte eso. Y a nadie le gusta que le muestren lo que hizo mal. A nadie. Preferiría poder arreglarlo de otra manera, preferiría poder mostrarlo cuando ya tiene una solución. Eso es normal, es natural, y ese es el buen ejercicio periodístico. Entonces, no se puede estar en los dos lados del mostrador. Bueno, no sé si los dejé cansados, mareados. Yo, si tienen alguna otra pregunta, con mucho gusto se las respondo. Y los invito a conocer todo lo que tiene que ver con Infocase. Si bien nosotros por ahora nos dedicamos más que nada a dar talleres para estudiantes de liceo y para adultos mayores, también tenemos una línea de trabajo con hacedores de políticas públicas, con algunos eventos a gran escala para todas las personas que puedan estar interesadas en el tema, y en definitiva lo que buscamos es visibilizar la problemática, llevar a una discusión de los actores políticos y los hacedores de políticas públicas para que mejoren las condiciones tanto de consumo de información de calidad como de conciencia de parte de la clase política de no seguir replicando este tipo de cosas de las que hablábamos antes.
Y bueno, estoy a la orden para lo que puedan necesitar. Vamos, anímense, si tienen alguna pregunta es el momento ahora. Antes de despedirnos. Yo también tengo otra pregunta. Sobre lo que dijiste de que intentás siempre buscar la mayor cantidad de información. Yo me acuerdo que, no sé si fue en una conferencia general o si fue en un taller, sinceramente no me acuerdo, que una persona nos dijo que a veces en realidad esto es negativo en algunos casos. El llenarse tanto de información como que a uno Te me estás lo cortando. abruma. Dijiste Perdón. negativo y después te cortaste, perdona. Perdón, me anda medio mal el wifi. Que para si apago la cámara, que algunas personas dicen que llenarse tanto de información en realidad es peor para uno. Entonces, no sabría qué postura tomar sobre eso. No se trata de llenarse de información. Llenarse de información no, porque llenos de información ya vivimos. El problema es que eso puede ser intimidante. Si uno no sabe cómo navegar la información, eso es intimidante y es confuso. Lo que yo te digo es, uno tiene que elegir como ciertos nortes, ciertos lugares, ciertos espacios que le gusta consumir la información, sea del formato que sea, o sea del origen que sea. Eso uno toma la decisión de acuerdo a su gusto o a sus intereses, y después busca de alguna manera, no sé cómo explicarte, si a ti te interesa leer sobre lo que está ocurriendo hoy en Argentina con el velatorio de Maradona, en el cual a la salida, mejor dicho, a la entrada del acceso a la Casa Rosada, se agarraron a piñazos varios de los hinchas que querían entrar y dicen que hubo, no sé, ponele, estoy inventando, ¿no? Eso pasó, pero esto que voy a decir ahora es un invento, que hubo 4 muertos en esos enfrentamientos. Y después desde la Casa Rosada, desde Presidencia, se dice que no hubo absolutamente ningún muerto. Si vos tenés esas dos posiciones antagónicas, lo que tendrías que buscar es más información en otros medios para poder llegar a hacerte una idea en conjunto de qué es lo que se está diciendo. Si hay mucha diferencia entre lo que dicen unos y otros, evidentemente es que la información no está surgiendo bien. Si hay 2 o 3 que coinciden en la información y hay uno que no, o sea, es empezar como a hacerte, cuando se da eso sobre todo, ¿no? Cuando no hay coincidencias o hay muchas diferencias entre una cosa y la otra, tratar de hacerte como un panorama un poco más completo para poder tener un mejor entendimiento de lo que está pasando. Y tener también un entendimiento de, bueno, quiénes están diciendo una cosa, quiénes están diciendo otra, puede o no haber intereses en eso. Probablemente los propios medios a los que accedas te puedan dar ese panorama. Es como ser selectivo, ser inteligente en cómo consumir esa información y dónde ir a buscarla. ¿Para qué? Para no terminar en eso, perdido en me dijeron, escuché, fulano dijo, vi un titular, porque eso no quiere decir nada. Y eso suele ser uno de los mayores puntos iniciales y ahí no voy a decir de desinformación, porque eso ya no es desinformación, pero de manejo irresponsable de datos, que suele ocurrir que la gente opina, y eso se da todos los días, sin tener conocimiento de causa de lo que está hablando. Y eso no va a dejar de pasar. Lo que digo es que con cuanto más responsabilidad tengamos para proceder, mejor va a ser el ecosistema de información en el que estemos insertos. Entonces, pasa por qué calidad de información queremos tener nosotros para tomar esas decisiones, una vez más. Mariana, te voy a hacer una pregunta, consulta. estaba pensando Perdón, ahora. perdón. No, dale, adelante. Yo soy el último. No, quería consultarte, Mariana, ¿cómo es el hecho de que muchas veces los medios de comunicación, en función tal vez de ser noticia o de los clics, van transformando el contenido de comunicación, que me parece que de algún modo también puede limitar? ¿Van transformando que no te entendí? Que van transformando la calidad del contenido que se difunde, y que de algún modo me parece que los medios condicionan el trabajo periodístico desde el punto de que el periodista va a buscar cumplir con la expectativa o con lo que requiere el medio para hacer noticia o para figurar o para adaptarse en realidad a lo que se solicita o lo que busca. Que me parece que muchas veces se pierde contenido y se pierde valor, y tal vez uno como usuario cambia de medio o se ve limitado. Por ahí un poco, no sé si quedó clara la idea. Más o menos, si no te respondo lo que tú me estás preguntando, me lo reiterás. A ver, es muy difícil hablar de los medios en general, dependiendo el contexto en el que estés,
hay medios que se presentan como periodísticos. Me ha pasado mirando televisión en Argentina, por ejemplo, que acá en Uruguay lo usan mucho como referente. A mí la televisión argentina o el ejercicio periodístico en Argentina me genera muchas dudas. No porque no haya muy buenos periodistas, sino porque también hay gente muy inescrupulosa haciendo trabajo que parece ser periodístico. Pero por eso te digo, he visto medios que se presentan como periodísticos que manejan información que está totalmente tergiversada o que tiene un objetivo mucho más sensacionalista, y ahí se perdió el objeto de informar. Cuando en el periodismo se mezcla demasiado el entretenimiento, que es eso de lo que yo les hablaba antes, cuando pesa más presentar la información con un determinado estilo que la información en sí misma, ahí entras en una línea fina de la cual puede ser muy difícil volver, porque pones en juego tu credibilidad. Pasa, hay casos, los hay en todas partes del mundo, no debería de ser la forma de proceder. El periodismo bien entendido tiene como objetivo final informar de la mejor manera posible al público en general, y a veces en estrategias que tienen que ver con lo que puede ser rating, clics o demás, eso se puede llegar a desdibujar. No es la media, pero en algunos casos se puede dar. Bien, sí, sí, un poco en realidad lo que veo, no sé si a ustedes les pasa, es que en los medios, digamos, a nivel local, acá en Uruguay, sobre todo los diarios, sin mencionar ninguno, veo cada vez más noticias del tipo, no sé, el casamiento de X o determinado contenido que eso veo. no es periodismo, si me preguntas a mí, ¿no? No, pero que veo más pero en realidad como fuente de información, ¿no? Yo recurro a un diario nacional, ¿no? Como referente Está bien. de Pero ahí vos entrás en lo que sería el periodismo de espectáculos o el periodismo de chimentos o de entretenimiento. A ver, ahí hay, vamos a decir, otros códigos, entre comillas. En el periodismo de espectáculos o el periodismo casi... no voy a decir aldeano porque no es la palabra, pero en eso que a la gente le gusta de saber qué hizo fulano, qué hizo mengano, ahí entran otros códigos que pasan un poco por eso que vos decías, los clics y demás, y a la gente, y es una generalización la que voy a hacer, a mucha gente le gusta consumir ese tipo de periodismo banal o liviano. Decir que no sería mentira, y hay publicaciones enteras exclusivamente dedicadas a eso. Ahora, eso no debería bajo ningún concepto comprometer las formas de proceder en chequeo de información. Son códigos distintos de presentar información, no de chequeo de información. Bien. No sé si te respondí. Sí, sí, claro, sí, sí, muy claro, ¿no? Pero en realidad en eso de lo que yo veo, lo que veo, ¿no? En realidad, muchas veces cuando se abordan también temas políticos se pierde, por ejemplo, políticos, ¿no? Para hablar de contenido, ¿verdad? Se pierde un poco el foco o mismo yo como consumo de información me viene presentada la noticia de otra manera, tal vez para que yo ingrese a la noticia, ¿no? En el titular y después el contenido es otro, ¿no? Que eso es lo que veo más y capaz que muchas veces se apunta un poco más al entretenimiento o a eso a la hora de hacer el abordaje y en las redes, ¿no? Hablando, digamos, de lo digital y del consumo, por ahí venía un poco la duda. Ahí eso que tú decís puede ser muy, muy válido, y eso dependerá de cada organización, pero muchas veces lo que pasa es las redacciones en general, las redacciones del tipo de medio que sea, a veces hay una disparidad entre la redacción papel, que se le dice, con la redacción web. Entonces a veces son diferentes las personas que hacen los titulares que salen en línea de las personas que hacen los titulares que salen en papel, o las personas que hacen los titulares que salen en redes. No sé si me explico. Y a veces en esas diferenciaciones de secciones, gente que toma una información
y esto sí que lo sé a cabalidad, de alguien que se pasó mucho tiempo chequeando información y que tiene una información acabada, muy bien presentada, con un titular muy equilibrado, de repente la toma alguien rápido para presentarlo en redes, y en su forma de titularlo, o de largarlo, o de ponerlo por Twitter, por Instagram, o por lo que sea, por la cantidad, la vorágine de cosas que pueda tener por hacer, y porque no le dio el tiempo para, de repente le pone un título que no resuelve de la mejor manera periodísticamente posible un trabajo que sí lo tenía. Entonces ahí a veces lo que hay es una dinámica nociva de la orquestación de la administración de tareas a la interna de una redacción, que tiene mucho más que ver con que todavía no se encontraron como esas formas de proceder a la interna en esta dialéctica entre el formato habitual de un medio y los nuevos formatos digitales, que puede terminar conspirando con la presentación del producto final. No sé si me expliqué. Excelente, muy claro. En realidad por ahí iba un poco la pregunta. No sé cómo, te lo voy a explicar más simple, todavía. Puede pasar de que vos hiciste todo un producto y que llegado, lo tenés editado pronto todo y no lo das en el noticiero. Vos armaste todo un producto y por H o por B decís, no lo voy a dar porque no estoy convencida, porque esto que me dijo lo quiero rechequear, porque antes de... Y no lo das, y te lo guardás, y decís, voy a esperar hasta mañana. Y capaz que alguien de internet no leyó la parte que dice que no hay que agarrarlo todavía porque queda para hacer un chequeo final y lo publica. Son errores, los errores pasan en todos lados. Clarísimo, clarísimo. Gracias, Andrés, por el espacio. No sé, tú tenías una duda final, que ahí te interrumpí. Perdón que estaba hablando sin cosa. No, yo quería hacer una consulta, pero si hay algún otro que tenga alguna consulta para hacer, me parece que ya estamos re bien de tiempo. Es hora de descansar un poco del Zoom y de la